Jamás imaginé que vivir con mi recién esposo David y su hijo Michael sería tan complejo, superando la simple unión de nuestras vidas. Decidir unir mi vida a la de David ha sido una de las elecciones más acertadas que he tomado, aunque ha traído consigo transformaciones inesperadas. Recién alcanzados los 21 años, Michael se encontraba en la encrucijada de decidir su próximo paso tras finalizar sus estudios. Cuando David partía por motivos laborales, era frecuente que me quedara sola con mi hijo. Entre nosotros todo resultaba conveniente, casi excesivamente conveniente. Nuestra relación era distante al principio, pero con el tiempo logramos llevarnos bien. Michael se mostraba considerado, demostraba una madurez que iba más allá de su edad, y la relación entre nosotros era muy relajada. Al principio pensaba que su amabilidad y cortesía eran solo eso, pero con el paso del tiempo, surgieron instantes breves, aunque significativos, que me hicieron cuestionar si existía algo más, algo que ninguno de los dos deseaba admitir. Aquella mañana, todo alcanzó su punto máximo. Me encontraba sola en casa, dispuesta a disfrutar de un día de calma mientras David se encontraba fuera. Me encontraba en el cuarto de baño, finalizando mis actividades de la mañana. El eco de la regadera resonaba en la habitación mientras el vapor se alzaba en el ambiente y se posaba sobre los espejos. En un profundo estado de reflexión, repasaba en mi mente la charla que había mantenido con Michael la noche anterior. La charla resultó ser bastante tranquila. Hablamos de lo que le depara el futuro, sus proyectos. Sin embargo, percibí en su mirada una duda que no lograba olvidar. Esa mañana, mientras me encontraba frente al espejo secando mi melena, percibí un ruido en la puerta del baño y la voz de Michael resonó al otro lado. Desciende con delicadeza. ¿Te encuentras presente? Me sorprendí al parpadear. Lo habitual era que Michael no tocara la puerta del baño, sobre todo a esa hora tan temprana del día. Después de observar fugazmente mi imagen en el espejo, me volteé en dirección a la puerta. Por supuesto, Michael, me encuentro presente. ¿Cómo estás? Tras un instante de silencio, percibí el sonido de movimientos al otro lado de la puerta. Pido disculpas por la interrupción, pero debo recoger algo del baño. ¿Podría entrar por un momento? Por un instante, tuve mis reservas. El vapor seguía suspendido en el ambiente, mientras me envolvía en una delgada toalla con el pelo húmedo tras la ducha. La voz de Michael sonaba completamente inocente, por lo que no me pareció extraño que necesitara algo. Asentí con naturalidad, procurando mantener un tono neutral en mi respuesta. Pasa adelante. Con parsimonia, la puerta se entreabrió y Michael tocó la puerta con preocupación en su voz. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Llevaba puestos unos pantalones deportivos y su cabello estaba alborotado, como si hubiera acabado de levantarse. Después de dirigirme una mirada, se volteó velozmente hacia el armario en busca de lo que precisaba. Al regresar al espejo, simulé enfocarme en secar mi cabello, aunque percibí claramente la transformación en la atmósfera que se generó entre los dos. Apenas se notaba, pero resultaba imposible pasar por alto. Mientras recorría la habitación, su mirada se posaba en mí durante unos instantes adicionales antes de apartarla. Me preocupé al notar que algo le inquietaba. Poco después, percibí que cesó en su búsqueda. «Lo hallé», susurró mientras sujetaba un frasco de pastillas para el dolor. Sin embargo, en vez de marcharse, decidió permanecer. De nuevo, sus ojos se posaron en mí. ¿Te estás alistando para algo? No, simplemente estoy comenzando el día, contesté, mirándolo, intentando actuar con normalidad. ¿Por qué? Encogiéndose de hombros y apoyándose en la encimera, la tensión en la habitación aumentaba con el paso de los segundos. No tengo claro. Algo en ti ha cambiado. Me tomó por sorpresa ese comentario.
¿Acaso he experimentado algún cambio? Volteé hacia él, todavía cubierta con la toalla, y lo observé fijamente. En sus ojos se reflejaba algo desconocido para mí. Una intensidad inexplicable. Una curiosidad que me dejó sin aliento. ¿Notas algún cambio en mí? ¿En qué sentido? Le consulté con un tono más apacible del que pretendía. Michael se pasó la lengua por los labios, apartó la vista brevemente y después me observó de nuevo. Me resulta complicado explicarlo. No tengo una respuesta clara. Me encontraba en ese lugar, sin tener idea de qué expresar. La ausencia de palabras entre nosotros se hacía más y más opresiva. El ambiente se sentía cargado, saturado de una tensión no verbalizada, sin saber cómo afrontarla. Se trataba de Michael, el hijo de mi pareja. No era apropiado experimentar estas emociones. No era adecuado que me encontrara en ese lugar, entre las ganas de no prestar atención al instante y la percepción de lo que estaba ocurriendo. Antes de poder articular palabra, Michael avanzó un paso hacia mí, acortando la separación entre ambos. Observé con rapidez cómo mi corazón se aceleraba al contemplarlo, sin tener claro cuál sería mi siguiente movimiento. Se detuvo a escasos metros de distancia, mirándome fijamente. Expresó con voz tenue: «Disculpa si resulta extraño, pero últimamente experimento algo que no logro comprender del todo». De repente mi aliento se detuvo. Me encontraba sin palabras. Me encontraba indeciso sobre cuál sería la mejor manera de contestar. En realidad, yo experimentaba los mismos sentimientos, percibiendo ese leve giro en nuestra conexión, como si nos estuviéramos aproximando de una manera distinta, más allá de ser simplemente familia. Comencé a decir, con un ligero temblor en mi voz: «Michael, no tengo idea de lo que está sucediendo, pero...». Justo cuando iba a concluir, se acercó un poco más y su mano rozó la mía con delicadeza. La interacción fue dulce, cuidadosa, pero me generó una sensación de electricidad. Resultó emocionante, provocándome una sensación de asombro. Al observarlo, sentía cómo latía mi corazón, lo cual me hizo darme cuenta de que habíamos rebasado un límite inesperado, aunque se había gestado poco a poco. Michael susurró: «Sé que no es correcto», mientras mantenía su mano sobre la mía. Pero no puedo dominar mis emociones. Era imposible articular palabra alguna. El peso del instante resultaba abrumador, y solo podía contemplarlo, con mi mente repleta de ideas que no lograba asimilar. Él era mi señor, el vástago de David. Sin embargo, la fuerte atracción que experimentaba hacia él era evidente. De repente, expresé: «Debo marcharme», mientras daba un paso atrás, interrumpiendo así el contacto entre ambos. Notaba cómo mi voz se estremecía y percibía el rubor en mis mejillas. Michael asintió con gesto de angustia y murmuró un arrepentido: «Lo siento», sin intención alguna. «De acuerdo», interrumpí intentando recuperar la compostura. «Podemos conversar más tarde». Sin aguardar contestación, me moví junto a él rápidamente y salí corriendo del baño. Mi cabeza era un caos de confusión, culpabilidad y algo que aún no estaba preparada para asumir. Al cerrar la puerta de mi cuarto, me recargué en ella. Aún latía mi corazón dentro de mi pecho. ¿Qué suceso acaba de ocurrir? ¿De qué manera sucedió todo tan velozmente? ¿Cuál sería su próximo paso en este momento? A pesar de no haber ocurrido nada específico todavía, me sentía totalmente desorientado, sin tener claro cuál sería mi próximo paso. Durante el resto del día, traté de actuar como si no hubiera pasado nada. Realicé las labores del hogar, hice las compras y me esforcé por no recordar lo ocurrido en el baño. Sin importar mis esfuerzos, los recuerdos de Michael persistían en mi mente. Su cercanía, su tacto que me conmovió, y la expresión en sus ojos,
desconocida hasta entonces, eran imposibles de olvidar. La situación no transcurría según lo esperado. Contraje matrimonio con David, y Michael era su hijo, mi hijastro. Nuestro vínculo estaba destinado a ser sencillo y cercano, pero en cierto momento, algo se transformó entre nosotros, y no me di cuenta hasta que ya era tarde. Pasaba la mayor parte del día sola en casa. Durante uno de sus viajes laborales, David partió poco después de nuestra reunión, dejándome a solas con mis reflexiones. En la casa, el silencio era abrumador, como si me oprimiera, forzándome a confrontar la verdad de lo ocurrido. Una y otra vez revivía en mi mente ese instante, la proximidad que compartíamos, el impacto de sus palabras acelerando mi corazón y la irresistible atracción que experimenté. Cuando llegó la noche, la ansiedad en mi corazón se intensificó aún más. Durante el día entero, no recibí noticias de Michael, lo cual me generó un sentimiento de alivio. No tenía certeza de cómo encararlo tras lo ocurrido, ni tenía claro qué responder si él mencionaba el tema. Sin embargo, una parte de mí, la cual trataba de no prestar atención, anhelaba su presencia. Me cuestionaba constantemente sobre su ubicación, sus pensamientos, y si experimentaba la misma incertidumbre que yo. Mientras me encontraba en el sofá, sostenía una copa de vino que estaba casi terminada, cuando percibí el sonido de la puerta principal siendo abierta. Un sobresalto recorrió mi pecho. Solté el vaso de inmediato e intenté tranquilizarme. Poco después, Michael ingresó a la habitación con un rostro impasible. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante guardamos silencio, contemplándonos mutuamente. Se podía sentir la tensión entre nosotros claramente. Saludó en voz baja, interrumpiendo la quietud con su saludo. Emitía un tono suave y vacilante, como si le costara acercarse a mí. Al escuchar su saludo, contesté con voz temblorosa. Al despertar, me invadió una sensación de incomodidad de repente. Expresó su incertidumbre. No estaba seguro de si regresarías hoy. Él respondió: sí, solo quería pasar un rato fuera. Dirigió la vista hacia el exterior a través del cristal. Mostraba signos de ansiedad, como si estuviera en apuros para encontrar las palabras adecuadas. Sin embargo, en su mirada se percibía algo adicional, algo que transmitía mis propias emociones. Con esfuerzo mis pensamientos se agolpaban en mi mente. Se presentaba ante mí la ocasión de expresarme, de aclarar la situación que existía entre nosotros, de ordenarlo todo. Sin embargo, no lograba expresarse verbalmente. En vez de eso, continué contemplándolo, notando cómo la camisa se adaptaba a su torso y cómo su melena oscura caía suavemente sobre sus ojos. No era la misma persona que había conocido cuando me casé con David. Había experimentado la transformación en un adulto. Una vez en ese lugar, en medio del silencio de la habitación, resultaba inevitable percibirlo. Michael se acercó a mí con las manos en los bolsillos y la vista clavada en el suelo. Respecto a lo ocurrido anteriormente, expresó sus disculpas de forma sincera. Su tono resultaba... No deseaba que la situación se tornara extraña, únicamente... No entiendo qué me sucedió. Sacudí la cabeza y dejé escapar un suspiro profundo. Afirmé con palabras, a pesar de que mi tono delataba que la situación no estaba en orden. No me lo esperaba. De acuerdo, descartemos todas estas opciones. Asintió con la cabeza. Al alzar la mirada, sus ojos se toparon con los míos. Siento que no sé dónde encajo en esta familia. A veces no sé cómo hablar contigo. Confía en mí. Soy consciente de que no es correcto, pero me resulta difícil manejar mis emociones. Las palabras que pronunció me estremecieron y experimenté una sensación de asfixia. Deseaba expresar algo que pudiera frenar esta situación antes de que se descontrolara por completo.
Sin embargo, no podía rechazar la veracidad de sus palabras. Entre nosotros existía algo que se había gestado durante un extenso periodo, y me costaba aceptarlo. Michael, empecé a decir. Mis palabras salían con un ligero temblor. Es imposible. Esto no puede ser permitido. Eres el vástago de David. Y yo... Intervino, su tono cargado de tristeza. A pesar de tener pleno conocimiento de eso, mis sentimientos no se ven alterados. Se acercó un poco más a mí, y percibí el calor que desprendía su cuerpo. Con el paso de cada instante, la brecha entre nosotros se acortaba. Tenía la intención de retroceder, de establecer una distancia entre nosotros, pero mis piernas se negaban a moverse. En vez de eso, permanecí en el lugar, sintiendo cómo mi corazón se aceleraba, y en lugar de alejarme, decidí extender mi mano y coger la suya. La conexión fue impactante, provocando una sensación de calor que recorrió todo mi ser, algo imposible de pasar por alto. Miré hacia arriba en su dirección. Quedé sin aliento al ver reflejadas las mismas emociones en su mirada. Había confusión, anhelo y culpabilidad. Todos esos sentimientos se encontraban presentes, sin ocultarse, en medio de nosotros. Michael susurró que no desea lastimar a nadie, mientras su dedo recorría con cuidado la parte de atrás de mi mano. Pero no puedo continuar actuando como si esto no fuera real. Me costó trabajo tragar. Mis pensamientos se encontraban inmersos en un remolino de sentimientos opuestos. Estaba consciente de que estaba en lo correcto. Existía una conexión entre nosotros, algo que parecía genuino, innegable. Pero eso no estaba correcto, ¿cierto? Ejercía el rol de madrastra para él, quien era el hijo de David. Era imposible llevar a cabo esta acción. Pero al estar allí, observándolo, la calidez de su mano aceleraba los latidos de mi corazón. Comprendí que carecía de la determinación para distanciarme. En este momento no. No cuando nos encontrábamos al límite de algo tan intenso, tan genuino. Me encontraba en un dilema, murmuré con apenas un susurro perceptible. Michael se acercó un poco más. Su agarre se intensificó al sujetar mi mano. No es necesario que resolvamos todo en este preciso momento, mencionó con calma. Pero no podemos continuar ignorando la situación como si no existiera. Las palabras que dijo quedaron suspendidas en el aire entre los dos, cargadas con todo lo que omitimos expresar, y en ese instante me percaté de su acierto. No era posible continuar con la farsa. Después de mucho tiempo, la tensión entre nosotros se había vuelto insoportable, y una vez que todo se reveló, no había posibilidad de retorno. Antes de que pudiera agregar algo más, Michael se inclinó. Los labios de ella tocaron los míos. El beso fue dado con precaución y dudas, como si se me estuviera brindando la posibilidad de retirarme. Sin embargo, decidí quedarme. En vez de eso, decidí corresponderle con un beso. Mi mano se posó en la nuca de él, acercándolo hacia mí. Ese momento encapsulaba todas las emociones no dichas que habíamos guardado entre los dos. Anhelo, desorientación, remordimiento y una emoción más arraigada. Algo que parecía ser amor. No tenía conocimiento del significado. Desconocía el destino al que nos dirigíamos. Sin embargo, en ese instante, no me preocupaba. Al separarnos al fin, los dos exhalábamos con fuerza, con nuestras frentes juntas, y la magnitud de nuestras acciones recién consumadas nos impactó. Sin embargo, en vez de experimentar remordimiento, experimenté una emoción distinta. Sensación de calma. Me sentí aliviado cuando la tensión acumulada entre nosotros finalmente estalló. Ya no teníamos que fingir más. Michael me observó con una mirada cargada de diferentes sentimientos. En un susurro, cuestionó: ¿cuál es nuestro próximo paso?
Drenia mostrando su indecisión. No obtuve ninguna respuesta. Lo único que tenía claro era que todo entre nosotros había experimentado un cambio irreversible. Sin embargo, en el momento en que estuve allí, agarrando su mano, me di cuenta de que no deseaba regresar. En ese momento expresé que esto no significaba el fin. Sin darme cuenta, las palabras salieron de mi boca. Después agregué, pero encontraremos una solución. Una sensación de tranquilidad me recorrió cuando él esbozó una sonrisa, algo que no experimentaba desde aquella mañana en el baño. Sea lo que sea que esto represente, sea cual sea su transformación, lo afrontaríamos unidos. La narración aún no llegaba a su fin. En los días posteriores, experimentamos una mezcla de momentos apacibles, gestos compartidos y sentimientos no verbalizados que permanecieron latentes entre Michael y yo. Tras el primer beso, los dos éramos conscientes de haber traspasado un límite. Sin embargo, en vez de experimentar culpa o pesar, experimentamos una sensación de alivio, como si la tensión que habíamos sentido entre nosotros durante semanas se hubiera disipado por fin. Sin embargo, al experimentar ese alivio, nos dimos cuenta inevitablemente de que nuestro futuro había cambiado por completo. Mientras David seguía ausente por motivos laborales, Michael y yo solíamos quedarnos solos en casa con frecuencia. Los instantes de calma que pasábamos juntos cobraban una nueva importancia. Cada gesto, cada expresión de felicidad, daba la sensación de esconder interrogantes sin respuesta. ¿Cuál es la relevancia de esto para nuestro grupo? ¿Hacia qué destino nos dirigimos? Y, sobre todo, ¿por cuánto tiempo podremos conservar esta información en confidencia? Una noche, algunos días después de haber compartido nuestro primer beso, Michael y yo nos vimos de nuevo en el patio trasero. Al atardecer, el sol se ocultaba, iluminando el jardín con una tenue luz dorada, mientras el ambiente se tornaba cálido, impregnado de la calidez que dejaba el día. Nos habíamos acostumbrado a una rutina, compartiendo las noches al aire libre, conversando sin rumbo, gozando de la presencia mutua en la quietud que surge cuando dos almas conectan de manera especial. Michael se colocó a mi lado. Nuestros codos chocaban. Los escalofríos conocidos recorrían mi ser al sentir el calor de su piel. Notaba cómo me observaba, y al volverme hacia él, mostró una sonrisa delicada y tímida que aceleró mis latidos. ¿Podría hacerte una pregunta?, susurró con timidez. Por supuesto, contesté, volteándome ligeramente hacia él. Observó sus manos como si estuviera reuniendo coraje para expresarse. ¿Has reflexionado sobre la importancia de esto? Bueno, ¿en nuestra situación? Me costó trabajo tragar mientras sentía mi corazón palpitar con intensidad en mi pecho. Los pensamientos rondaban mi mente sin descanso, aunque prefería guardar silencio en lugar de compartirlos en palabras. Evitaba aceptar la verdad de la situación que se desarrollaba entre los dos. Así es, reconozco que mi voz salió más suave de lo previsto. No estoy seguro de si cuento con las soluciones. Asintió con la cabeza, manteniendo su mirada hacia abajo. Simplemente quiero que entiendas que esto no es temporal ni algo pasajero, ¿vale? Eres importante para mí. Sobrepaso los límites con frecuencia. Comprendo que la situación es difícil, pero no logro controlar mis emociones. Las palabras que pronunciaste quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas con todo lo que quedó sin expresar. Experimenté una sensación de asfixia y mi corazón se contrajo con dolor ante la veracidad de sus palabras. También sentía inquietud por su bienestar, sobrepasando los límites. Sin embargo, me preocupaba lo que eso implicaba para nosotros, para nuestra vida futura, para mi relación con David. Expresé en voz baja mi preocupación por ti, con un ligero temblor en mis palabras. Sin embargo, esto no se trata únicamente de nuestra persona.
David es una parte fundamental de nuestras vidas. En caso de que él descubra... El rostro de Michael reflejaba una actitud más severa. Al asentir, apretó la mandíbula. Entiendo lo que dices. No deseo causarle ningún perjuicio, pero tampoco puedo seguir ignorando lo que sucede entre nosotros. Intenté hallar las palabras precisas mientras me mordía el labio. Nuestra conexión era real, pero sabíamos que habría consecuencias. Mi intención no era lastimar a David. A pesar de no desear decepcionarlo, resultaba imposible negar la fuerte conexión que existía entre Michael y yo. Murmuré con apenas un susurro, sin estar seguro de cuál es la decisión correcta. Pero soy consciente de que ya no puedo hacer caso omiso a esta situación. Al alzar la vista, Michael mostraba en sus ojos una mezcla de sentimientos: ilusión, temor y anhelo. De forma pausada, él alargó su mano y agarró la mía, sus dedos tibios entrelazados con los míos. La mera cercanía me llenó de tranquilidad, otorgándome energía en ese instante. Con delicadeza, expresó que encontrarían una solución mientras acariciaba suavemente la parte superior de mi mano con su dedo. Juntos encontraremos la solución, sin importar qué suceda. Al confirmar sus palabras, mi corazón se inundó de convicción. En ese instante, todo adquirió mayor claridad. El temor, la confusión y la incertidumbre se esfumaron, dejando lugar a una serena sensación de entendimiento. Aunque no contábamos con todas las respuestas, no era imprescindible tener ese conocimiento. Lo primordial era que ambos estábamos unidos en esto, y que nuestra preocupación mutua era lo más relevante. Permanecimos en silencio por un momento, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte y proyectaba sombras alargadas sobre el jardín. La brisa permanecía en calma, y solo el suave sonido a lo lejos de los grillos rompía la quietud a medida que el día daba paso a la noche. Descansé mi cabeza en el hombro de Michael, percibiendo el constante compás de su respiración, y experimenté una sensación de tranquilidad que no había sentido en mucho tiempo. Aunque anhelara permanecer en ese instante, la verdad siempre acechaba de cerca. Dentro de poco, David volvería a casa, y la idea de tener que verlo me generó mucha inquietud. ¿Cómo enfrentar la mirada, siendo consciente de lo sucedido entre Michael y yo? ¿Cómo continuar fingiendo que todo marchaba bien cuando en realidad nada parecía estar bien? Durante los días que siguieron, Michael y yo intentamos no preocuparnos por lo que vendría, manteniendo un ambiente distendido, aunque resultaba inevitable enfrentar la cruda verdad de nuestra situación. Nuestra conexión era evidente, aunque los remordimientos que la acompañaban empezaban a pesar en mi conciencia. Una vez, la víspera del regreso de David, me hallé recostada en la cama observando el techo. No lograba encontrar tranquilidad debido a la constante agitación de mis pensamientos. En la tranquilidad de la casa, solo se escuchaba el leve ruido del aire acondicionado arrancando y deteniéndose. Sin embargo, le resultaba imposible conciliar el sueño. Mi mente volvía constantemente a Michael, recordando su cercanía y la conexión que compartíamos, despertando sensaciones que habían estado dormidas por mucho tiempo. Era consciente de que debía elegir. Resultaba imposible para mí continuar en esta situación de incertidumbre, dividida entre mis emociones hacia Michael y mi lealtad hacia David. Sin embargo, la idea de tomar esa decisión, de separarse de uno de ellos, resultaba demasiado angustiante para aguantarla. Mientras me encontraba acostada, inmersa en mis pensamientos, percibí un leve ruido en la puerta de la habitación. Se me aceleró el corazón hasta la garganta. Tomé asiento y mi corazón comenzó a latir más rápido. En un susurro, invité a la persona a pasar. Mis palabras salían con un ligero temblor. Con parsimonia la puerta cedió, y Michael tocó la puerta con preocupación en su voz. «Necesito hablar contigo sobre algo importante». Mostraba un semblante grave.
Después de cerrar la puerta a sus espaldas, se dirigió hacia la cama y tomó asiento en el borde. Por un momento, guardamos silencio, y entre nosotros pendía la carga de las palabras no expresadas. Él habló en voz baja, con la mirada fija en el suelo, mencionando sus reflexiones sobre lo comentado acerca de David y reconociendo la dificultad de la situación. Prefiero no obligarte a tomar una decisión. Le costaba tragar. La honestidad en su tono me hacía sentir un nudo en el pecho. De repente interrumpió diciendo: «Te quiero». Emitía un tono de voz sólido, aunque rebosante de sentimiento. Desconozco el momento exacto en que ocurrió, pero siento un profundo amor por ti. Entiendo que no puedo esperar que compartas mis sentimientos, pero es importante que lo tengas presente. Las palabras que dijo me impactaron como un golpe directo al corazón, dejándome sin aliento por un instante. Desde el fondo de mi ser, siempre tuve la certeza de que él compartía mis sentimientos. Al pronunciar esas palabras en voz alta, la comprensión total de la intensidad de sus emociones lo hizo sentir más auténtico. «También siento amor por ti», murmuré. Las palabras se escaparon sin que pudiera evitarlo. Michael me observó con sorpresa y esperanza reflejadas en sus ojos. Inquirió: «¿En serio?». Estuve de acuerdo con eso. Mi corazón palpitaba con intensidad en mi pecho. Aunque eso no lo vuelve menos complicado. En ese momento de silencio me di cuenta de que me quedaba sin palabras para continuar la conversación. En ese instante, me di cuenta de que había llegado a una conclusión. Decidí destaparme y mis ojos ansiaban unirse a los suyos. Al reflexionar sobre el pasado, me doy cuenta de que mi elección fue guiada por mis emociones en lugar de un análisis racional. Sin embargo, en ese instante no me preocupaba. Rápidamente captó mi mensaje y se sumó a mi propuesta. Me acurruqué a su lado y le di un beso. Seguimos adelante con nuestras emociones y todo se sintió intenso. Decidí dejar de resistirme a mis sentimientos y me sentí más tranquilo. Sin embargo, así como todo empezó velozmente, también finalizó rápidamente. Me puedo figurar lo emocionante que fue para él, y lo comprendí. En ese momento él alcanzó su mano y agarró la mía. Nos quedamos en silencio, compartiendo una mirada llena de significado. La carga del mundo pesaba sobre nosotros. Con calma y determinación, expresó en voz baja: «Encontraremos una solución, sin importar qué suceda». En ese instante, confié en sus palabras. A pesar de ser consciente de que debía elegir, ya tenía claro cuál era la respuesta correcta. Cuando David regresó a casa esa mañana, percibí que se trataba de la tranquilidad previa a la tempestad. La carga de lo que se iba acumulando entre Michael y yo se podía sentir claramente. Se encontraba suspendido en el ambiente como una bruma de la cual no lográbamos liberarnos. Con la vuelta de David, éramos conscientes de que se avecinaban cambios, aunque no teníamos claro en qué consistirían. Nuestra relación había evolucionado de una manera inesperada. Habíamos llegado a un nivel superior de sentimientos complicados. A pesar de todos mis esfuerzos por borrarlo de mi mente, permanecía presente, cercano e inamovible. Al volver, David fue recibido con un afectuoso abrazo, un beso en la mejilla y la rutina de siempre. Conversamos acerca de los días en los que estuvimos distanciados. David no parecía notar la distancia silenciosa entre nosotros. La alegría que solía mostrar siempre inundaba el hogar con una sensación de rutina. Sin embargo, detrás de esa apariencia, experimentaba una sensación de opresión en el pecho. Cada vez que nos mirábamos o compartíamos palabras con Michael, sentíamos la carga de lo pendiente entre nosotros. Con la vuelta de David, la situación se tornaba aún más enredada. Después de la cena, en esa noche, David propuso que nos reuniéramos en la sala para conversar todos juntos.
He dado mi conformidad. Al sentarme en el sofá, traté de dibujar una sonrisa en mi rostro mientras mi corazón palpitaba con intensidad. Michael se colocó delante de mí. Nuestros ojos se cruzaron fugazmente. Sin embargo, no teníamos la oportunidad de entablar una conversación. Sin la presencia de David. Nos relató acerca de su experiencia de viaje y la cantidad de responsabilidades que necesitaba actualizarnos. A mi alrededor, las voces resonaban, dificultando mi enfoque. Al final David pidió perdón y se retiró para ir a su trabajo, dejándonos a Michael y a mí solos en la sala. Tras su marcha, un profundo silencio llenó la habitación y ninguno de los dos dijo nada por un rato. Nervioso, Michael se acomodaba inquieto en la silla, apretando las manos como si evitara hacer contacto conmigo. Incliné la cabeza, mientras la culpa me consumía por dentro. Comprendo la situación, pero ya no podemos mantener en secreto esto de David. Él no está siendo tratado con equidad. No es digno de ello. Michael se detuvo de repente y se volvió hacia donde yo estaba. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Hizo una pregunta. Dejé escapar un suspiro hondo. El peso de mis próximas palabras se abatió sobre mi pecho como un fardo. Considero imperativo que encontremos una solución a este asunto. Es imposible continuar habitando en esta condición de incertidumbre. Su mirada se clavó en la mía. Mostraba en su rostro una combinación de sufrimiento y entendimiento. «Estás en lo correcto», murmuró suavemente. Sin embargo, ¿cuál es la relevancia de eso para nuestro caso? Sin encontrar una solución, me resultaba imposible decidir entre David y Michael. Sin embargo, era consciente de que no era posible continuar manteniéndolo en secreto. Si no actuábamos de inmediato, la realidad se revelaría de una forma que causaría dolor a todos los involucrados. Contesté sinceramente que aún no tenía la respuesta. Apenas se escuchaba mi voz. Sin embargo, es necesario ser sinceros con uno mismo. Debemos comprender el significado de lo que sea que exista entre nosotros. Michael dio su aprobación con la cabeza, a pesar de que se podía notar claramente la melancolía en su mirada. Se aproximó hacia mí, se sentó a mi lado en el sofá, su mano sobre la mía, y por un instante solo nos quedamos en silencio. La carga de nuestra situación recaía pesadamente sobre nosotros. Su caricia transmitía calidez y consuelo, lo que me llevó a recostarme junto a él de forma instintiva, apoyando mi cabeza en su hombro. Expresó en voz baja su deseo de que las circunstancias fueran distintas. Le respondí con calma que yo también, pero es imposible continuar con esta farsa eternamente. Permanecimos un tiempo en esa posición, en el silencio de la estancia, solo alterado por la voz de David resonando desde la habitación contigua, mientras conversaba por teléfono. Se asemejaba a la tranquilidad previa al inminente desastre, consciente de que en algún momento tendríamos que confrontarlo. Al día siguiente por la mañana, mientras David salía rumbo al trabajo, me topé en la cocina con Michael. El mutismo entre nosotros guardaba todas esas palabras que aún no habíamos expresado. La tensión iba en aumento. Era imperativo entablar una conversación para decidir los próximos pasos. Sin embargo, las palabras se resistían a salir. Al final, rompí el silencio con un firme: «Debemos dialogar». Michael asintió con solemnidad en su rostro. «En efecto, he estado considerando lo mismo». Tomamos asiento alrededor de la mesa de la cocina. La seriedad de nuestro diálogo pesaba sobre los dos. Di un suspiro profundo en un intento por organizar mis ideas, aunque me resultaba complicado. Aquella situación se presentaba como algo abrumador y sumamente complejo. Mis palabras comenzaron a fluir con titubeo al expresar mis sentimientos hacia David. Sin embargo, es imperativo que reconozca la situación que se está desarrollando entre nosotros. Michael, significas mucho para mí
y me resulta complicado lidiar con esta situación en relación a mi matrimonio con tu padre». Inclinándose hacia adelante, Michael apoyó los codos en la mesa y expresó a Anna su conflicto. «No deseo lastimarte, pero tampoco quiero separarme de ti». Las palabras que me dijo llegaron directo al corazón, y enseguida noté cómo las lágrimas querían salir. No deseaba dejarlo escapar. Sin embargo, la verdad de nuestra circunstancia era evidente. La situación era insostenible y debíamos cambiar el rumbo para evitar la destrucción total. Expresé la necesidad de tomarnos un respiro, hablando con calma mientras sentía un ligero temblor en mi voz. Es importante comprender la naturaleza de esta relación con calma. Quizás sea necesario tomar cierta distancia para lograrlo. El rostro de Michael se ensombreció y pude percibir el sufrimiento en su mirada. Insistió en la necesidad de alejarnos. Sus sentimientos resonaban en cada palabra. Asentí con tristeza, sintiendo cómo mi corazón se oprimía. Me parece que es la única forma de comprender nuestras emociones. Es imposible encontrar una solución evitando que David lo descubra. Durante un extenso periodo, Michael guardó silencio, con la mirada clavada en la mesa que tenía delante. Observé cómo la lucha interna se reflejaba en su semblante, esa misma lucha que experimentaba en lo más íntimo de mi ser. Tras un suspiro, asintió y murmuró: «De acuerdo, si crees que es la decisión más acertada». Alargué mi brazo y agarré su mano. «Michael, no deseo separarme de ti, pero es crucial que seamos sinceros tanto con nosotros mismos como el uno con el otro». Alzó los ojos, mostrando tristeza y entendimiento en su mirada. Expresó su preocupación por no querer perder a Anna, aunque estuviera dispuesto a aceptar lo necesario. Después de esa charla, me siento cansada, pero también experimento un sentimiento de tranquilidad. No seguimos actuando, sino que empezamos a admitir la realidad de nuestra situación, lo cual marcó el inicio de nuestra comprensión sobre cómo proceder a partir de ese momento. Aunque resultó complicado, era la única opción para seguir avanzando. En los días que siguieron, Michael y yo decidimos mantener cierta distancia entre nosotros, con el objetivo de brindarnos el tiempo suficiente para meditar sobre la situación. Resultó complicado, doloroso, pero imprescindible. Desconocía lo que depararía el porvenir, pero tenía la certeza de que, sin importar las circunstancias, afrontaríamos todo en compañía. En algún momento debíamos decidir, pero de momento seguíamos avanzando paso a paso, explorando los sentimientos complicados que nos habían conducido a esta situación. A pesar de cualquier circunstancia, era consciente de la conexión que existía entre nosotros. Permanecería lo que nos unía, incluso si las circunstancias se modificaran. Esa noche, mientras descansaba en la cama, el hogar se sumía en un silencio reconfortante, y experimenté una sensación de serenidad inusual. Aunque no era ideal ni sencillo, era auténtico, lo cual bastaba en ese momento. Subtítulos creados por la comunidad de Amara.org.